Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la competición. Comenzamos con la categoría cadete nivel 2. Actúa Club Natación Pamplona. Pues comenzamos esta retransmisión de tarde a la mañana en este mismo polideportivo, en el Trinquete de Mendillorri de Pamplona. Han pasado por este tapiz 100 gimnastas de Juegos Deportivos de Navarra en individual, nivel 3, 4 y 1. Ahora comenzamos con conjuntos nivel 2. Son niñas que se preparan para la clasificación de la Copa de España y les deseamos mucha suerte a todas. Pues un buen ejercicio de estas gimnastas cadetes del Club Natación Pamplona, entrenadas por Cristina Ramírez y Ana Zozaya. Han tenido una salida de aparato. La juez, ya ven como la juez de línea se levanta para llevar esa penalización a la mesa de jueces, a la juez secretaria en concreto. La salida de aparato o de gimnasta se realiza cuando pasan el practicable que ven ahora mismo, esa línea roja. A partir de ahí no se puede salir ni la gimnasta ni el aparato. Entonces este equipo han tenido una salida de aro, solamente se penaliza el 0,30 porque la gimnasta no ha salido. El resto del ejercicio lo han realizado sin faltas de ejecución graves, un ejercicio muy bueno donde ha habido muchas colaboraciones, intercambios y unas bonitas corporales. Actúa Club Eli San Adrián. Ahora estamos viendo cómo se están colocando las gimnastas del Club Eli San Adrián. Salen una gimnasta de una diagonal y las otras 4 de la otra. Es una formación inicial la que están ahora mismo haciendo y comienza el ejercicio. Mucha suerte.
Pues esta posición final, así termina la actuación en el primer pase del club Eli San Adrián. Han tenido pues bastantes faltas de caídas en los intercambios, en un intercambio que lanzan el aro en oblicuo. El aro también se ha salido 2 veces. En la primera vez la gimnasta ha estado muy lista porque ya no ha ido detrás del aro, no ha cogido el aro de reemplazo y ya ha vuelto a continuar el ejercicio. Y en la segunda salida de aro la gimnasta sí que ha utilizado el aro de recambio. Eso también conlleva otra penalización más. Y continuamos con la competición. Categoría infantil. Actúa Club Natación Pamplona. Pues así termina el ejercicio del Club Natación Pamplona en categoría infantil. Como podrán observar, se está continuamente lanzando los aparatos. Estos 5 aros que como normativa les ha tocado a esta categoría, se están continuamente haciendo intercambios, colaboraciones. Entonces la dificultad continuamente hay que recoger, volver a lanzar, volver a colocarse, hacer las formaciones en el practicable. Son mínimo 6 formaciones. Tiene que haber una gran variedad de pasadas a través por el suelo, por cambios de planos, y la variedad tiene que ser muy bien elegida por la entrenadora, la variedad de los ejercicios. Categoría juvenil. Actúa Club Natación Pamplona.
Pues esta ha sido la actuación del conjunto juvenil del Club Natación Pamplona. Es un ejercicio donde son aparatos mixtos, 2 cuerdas, 3 aros. Las cuerdas llevan una dificultad a la hora de lanzar, hay que tener muy buena técnica y requiere además coordinarse muy bien con tus otras 3 gimnastas que tienen otro aparato, que en este caso es el aro. Yo estoy viendo que es el nivel 2 en el que estamos ahora mismo. Es un nivel nacional base, son gimnastas en la gran mayoría pues que ascienden de Juegos Deportivos de Navarra a competir ya a nivel nacional. El salto es bastante grande, las exigencias que el código marca son complicadas de sacar, tanto intercambios, colaboraciones y bueno, pues yo estoy viendo un poquito nerviosas a las gimnastas, a ver si van pasando la competición y se van templando un poco. La verdad que llevan muchos meses sin competir y también todo esto se nota. Las jueces están ahora valorando el ejercicio, están todas sumando sus puntos. Voy a presentar a las jueces de la competición. En el D1, que en dificultad, está Adriana Perú. En el D2, Usue Pilicueta. Jueces en prácticas, María Mendía. Del D3 está Sara Gorría y D4 Susana Ursúa. En prácticas está Irati San Martín. Categoría cadete individual. Actúa Amayur Tejedor, Unión Deportiva Cultural Rochapea. Y luego tenemos 4 jueces de ejecución, que son las que suman, van sacando las notas, las puntuaciones conforme la gimnasta va ejecutando, que son Marta Pérez, Lorea Morales, Sandra Pérez y Maite Fernández. Ahora vemos a esta gimnasta en individual, Amayur. Mucha suerte. Pues muy guapa Mayur. Una pena ese lanzamiento que ha realizado con las 2 mazas enganchadas. A la hora de recoger se le ha desenganchado y con la mala suerte que una de las mazas ha ido fuera. Entonces tiene penalización de salida de maza, que es un 0,30. Las mazas son un aparato que hay que tener muy buena coordinación, mano derecha, mano izquierda. Importante a la hora de lanzar, es un aparato complicado de recoger y bueno, Amayur ha tenido las corporales muy bonitas, la pena esos lanzamientos. Actúa Berta Sola, Club Elis San Adrián.
Pues así termina Berta Sola del Club Rítmica Eli San Adrián. A mí personalmente las corporales que ha realizado Beatriz y Berta, unas corporales con un alto nivel de valor, tanto ese penche, esa zancada. Lo que es importante es, a la vez que se realiza la dificultad corporal, que haya un manejo o fundamental o no fundamental del aparato. No se puede, en gimnasia rítmica no se puede no mover o no hacer algún elemento a la vez que se hace la dificultad corporal. Entonces ese es el valor añadido que tenemos que tener en cuenta a la hora de montar un ejercicio a las gimnastas. Categoría juvenil individual. Actúa Leire Otano, Unión Deportiva Cultural Rochapea. Pues muy bien, Leire Otano del Club Rochapea. Leire ha apostado por realizar en su composición, y su entrenadora Orchadar Platero, las ADES. Las ADES son maestrías que se realizan con el aparato, son enlaces con mucha dificultad, por ejemplo, recoger fuera del campo visual mientras haces una rotación, realizar, por ejemplo, recogidas fuera del campo visual, sin manos, todo lo que son con un elemento o de rotación o de inversiones, y esto todo suma a la hora de valorar las jueces el ejercicio, la composición del ejercicio. También Leire ha realizado un lanzamiento en R, que es un riesgo. Esos lanzamientos tienen que tener mínimo 2 rotaciones debajo del vuelo del aparato. Mientras el aparato está en vuelo, realiza 2 rotaciones mínimas, se pueden hacer 3, y todo esto va sumando a la composición. Actúa Valeria de Leonardis, Club Eli San Adrián.
Buen ejercicio el de Valeria del club Elis San Adrián. Me ha gustado mucho, ha tenido un elemento muy original cuando ha puesto la maza en vertical en el suelo y le ha pegado con la otra. Eso es una maestría, lo que les decía antes. Ha tenido también una inversión al final. Entonces la maza la ha dejado sin manos, recogida entre las piernas y ha hecho una inversión. Esos elementos, como os comentaba, van sumando en la nota que las jueces al final dan a cada gimnasta, pero estas notas, cuando se presentan a las jueces, cada juez pone su nota y hay 3 jurados, entonces se suman las notas de los 3 jurados y al final da la nota total. Estas gimnastas son de nivel 2, nivel base nacional, y bueno, yo sé que han tenido muchas dificultades con los protocolos, han tenido problemas a la hora de entrenar. Llevamos un año muy complicado, pero bueno, aquí estamos aquí en Mendillorri, sin público. Estamos cumpliendo un protocolo muy, muy estricto. Ninguna gimnasta puede estar sin mascarilla hasta el momento justo de salir al tapiz. No sabemos que estar sin público pues no es algo habitual. Aquí esta es la tercera vez que el Instituto Deportivo y Juventud de Navarra, del Gobierno de Navarra, nos deja competir, y ya solamente esto pues es un premio después de un año tan duro. Siguen las jueces valorando y pensando la nota que van a dar a esta gimnasta, y enseguida va a salir la siguiente. Empezaremos con la segunda rotación que les toca al Club Natación, al cadete del Club Natación. Se hacen en conjunto 2 pases y también se suma las 2 notas del primer pase y del segundo, y también de ahí sale la clasificación de hoy. Damos paso a la segunda rotación. Categoría cadete. Actúa Club Natación Pamplona.
Pues un buen ejercicio del Club Natación Pamplona de la categoría cadete. No han tenido grandes fallos. Sí, esa salida del aro justo lo ha cogido, pero se ha apoyado fuera de la línea de la zona roja, que ya la ven. Eso ya, aunque no se le haya caído ya apoyado el aro fuera, entonces se penaliza con un 0,30. Pero me ha parecido un ejercicio muy dinámico, un ejercicio donde están muy, a la hora de ejecutarlo, muy iguales las 5 gimnastas. Las corporales que han realizado estaban muy correctas y los intercambios, la verdad que en las formaciones que ha elegido la entrenadora, pues con mucha variedad. Categoría cadete. Actúa Club Elis San Adrián. A ver si ahora este conjunto tiene un poquito más de suerte. En el primer pase, la verdad que han tenido faltas de ejecución graves, así que a ver si ahora lo hacen mejor y más tranquilas. Bueno, pues ahora mucho mejor. Parece que las gimnastas están satisfechas con su trabajo, salen sonrientes. En este equipo yo he visto que saben trabajar mirándose, que saben trabajar como compañeras. Y una lanza el aro, pues otra y lo ha lanzado pues un poco corto o lo ha lanzado hacia atrás. Entonces es importante que se trabaje así en equipo, que salve ese aro pues otra gimnasta para que no les den la penalización de caída, y este conjunto lo ha demostrado.
Categoría infantil. Actúa Club Natación Pamplona. Bueno, pues así termina el equipo del Club Natación Pamplona. Ahora mismo los gestos que han hecho a esta gimnasta que salió un poco agobiada, que le ha salido así un poco regulín, como sus compañeras le daban ánimos y esto, pues trabajar con este compañerismo así, bueno, pues unas animan a unas a otras, se van animando y no pasa nada. Pues si has fallado, esto es lo que hay. Y yo creo que eso nos enseña la gimnasia rítmica, a remontarnos, a saber trabajar la frustración y a, bueno, pues que se puede fallar, pero no pasa nada, tienes que continuar el ejercicio y así aprendemos. Las jueces no paran con sus papeles para arriba, para abajo, poniendo notas. Sé que en la pantalla no lo podéis ver, pero la mesa de jueces es larguísima y aquí están todas sumando y para dar la mejor nota que se merece cada conjunto. Gold watch, wind me up, you know it just don't stop, don't stop. I'm on you, baby, like a gold watch.
Bueno, pues este segundo pase de Club Natación Pamplona ha salido con muchísima más fuerza. Este segundo pase se ha visto la composición del ejercicio, se ha visto los intercambios, las colaboraciones que han realizado. Ellas, conforme iba pasando el ejercicio, que dura 2 minutos y medio, se ve que han ido subiendo y bueno, excepto esa pequeña pues salida que ha tenido, pequeña salida no, en la salida del aro, excepto y alguna cosita más, pero han ejecutado este segundo pase muchísimo mejor que el primero y yo creo que la nota será una buena nota. Comenzamos con la categoría juvenil individual. Actúa Lucía Beiste, Club Elis San Adrián. Buen ejercicio el de Lucía Beiste del Club Elis San Adrián. Sale muy satisfecha ella con el trabajo que acaba de demostrarnos. Ha hecho unos molinos, ha realizado una buena técnica de mazas, a la vez que los grupos fundamentales de las mazas tienen que estar representados en el ejercicio. Los molinos, los asimétricos, los círculos, y las mazas lo que requiere es muchísima habilidad con las dos manos. Lo estamos comentando a lo largo de toda la jornada. Tanto las mazas como la cuerda necesita pues que las gimnastas controlen tanto la mano derecha como la izquierda. Eso creo que esa habilidad que adquiere la gimnasta, pues la adquiere a base de horas de entrenamiento. Y ahora tenemos aquí a Irune Argüelles, una gimnasta que es súper simpática, del Club Rochapea. A ver qué tal le sale.
bueno, pues lo ha luchado. Sé que no sale muy satisfecha con su trabajo. Es una gimnasta muy expresiva y también es muy exigente. Sé que, bueno, pues que esa rabia cuando no salen las cosas, Irune no la disimula. Bueno, ahí está su entrenadora Orchadar cambiando las mazas de reemplazo, porque va a salir otra gimnasta del Club Rochapea. Actúa Julia Río, Unión Deportiva Cultural Rochapea. Pues muy bien, Julia Río del Club Rochapea. Ese final que primero ha realizado esos giros en fuete y de ahí ha hecho el lanzamiento para la posición final. Bueno, pues muy arriesgado. Tiene una gran dificultad. Las corporales que ha realizado Julia, se ve que es una gimnasta que tiene una gran potencia de salto, tiene amplitud y se tiene que ver para que las jueces valoren bien la dificultad, la forma definida en el salto, en los equilibrios, y Julia lo ha hecho muy bien.
Esta ha sido la actuación de Nora Garcés del Club San Adrián. Bueno, pues ha tenido bastantes fallos de ejecución. Las corporales, esa serie que ha hecho de zancadas con muy buena amplitud, pero yo creo que en la ejecución, bueno, pues las jueces le van a penalizar porque ha tenido bastantes caídas con las mazas. Una pena. Comenzamos con los conjuntos nivel 1, categoría alevín, actúa Anaitasuna. Bueno, pues como nos ha dicho Ainhoa, empezamos con el nivel 1. El nivel 1 es el nivel de nacional absoluto. Ya es el máximo nivel, las exigencias técnicas son ya máximas. Y a ver qué nos hacen estas gimnastas del club Anaitasuna. Pues muy bien, este ejercicio del club Anaitasuna en categoría alevín. Han estado muy limpias, muy coordinadas, y nos comenta su entrenadora Chari Torres que son todas las gimnastas son nuevas en este nivel 1, son nuevas y hoy se estrenan por primera vez en esta competición. Así que para ser un estreno lo han hecho estupendamente. Aún les queda el segundo pase, estamos en la primera rotación. Categoría alevín, actúa Club Rítmica Alaya. Pues ahora este conjunto de categoría alevín del Club Rítmica Alaya, vamos a ver un conjunto muy divertido, esto nos dice su entrenadora Maite Resano, que vive todo con mucha ilusión, que son muy dicharacheras. Bueno, pues ya para empezar, Lucía, la segunda niña de la que ha salido esta morenita,
Bueno, la verdad que son Naroa Iso también, una gimnasta muy alegre, muy maja. A ver si tienen suerte y les sale muy bien. En general, las 5 son niñas muy trabajadoras. Bueno, pues este ha sido su ejercicio. Entre ellas se llaman las sambauleles. Así se denominan entre ellas y son súper divertidas. Y al fondo ya tenemos al Club Rítmica Answine. Están con su entrenadora Judith Fernández, concentradas. Las vemos algunas con los ojos cerrados, respirando profundo. Es una forma de salir al tapiz, pues intentando contener esos nervios. Categoría infantil. Actúa Club Rítmica Answine.
Qué ejercicio tan dinámico nos acaban de hacer las gimnastas del Club Rítmica Answine. Con la cuerda, con este aparato, nos permite hacer todas las series de saltitos, son ejercicios muy dinámicos. La música que ha elegido la entrenadora Judith pues está muy bien, es muy apropiada para este aparato, que son 5 cuerdas. Es importante, como comentaba en la mañana, las músicas que las entrenadoras elijan a la hora de montar los ejercicios. Por ejemplo, la serie de pasitos que acaba de realizar este conjunto pues está muy bien adaptada a la música. Los pasitos son muy coordinados, van todas muy iguales. Es importante a la hora de componer tener todo esto en cuenta. Las jueces, sobre todo la juez de dificultad 3, la de artístico, lo va a tener en cuenta, sobre todo los cambios de ritmo, la variedad Categoría infantil. y Actúa Club los Rítmica enlaces. Alaya. Y ahora el equipo de Sara Ollón del Club Rítmica Alaya nos va a demostrar su trabajo. Pues muy bonitas estas gimnastas, muy expresivas, muy igualitas. La ejecución han hecho unas corporales con gran dificultad, unas colaboraciones cuando se ha puesto una de las gimnastas en penché y la ha lanzado otra gimnasta pasando por dentro. Los manejos de la cuerda han sido pues con una gran variedad, cambios de planos, cuerda agarrada en dos, nudo con la cuerda de diferentes maneras. Todo eso enriquece muchísimo el ejercicio. Y continuamos. Categoría infantil. Actúa Anaitasuna.
Pues este conjunto tiene unas nuevas incorporaciones entre las 5 gimnastas. Unas gimnastas han subido de nivel base y las han acogido muy bien las otras gimnastas que estaban ya en el nivel absoluto. A ver qué tal les sale. Pues muy bien, el conjunto infantil de Anaitasuna con este lanzamiento múltiple han terminado en la posición final. Ainhoa os va a decir la clasificación de modalidad individual. Las clasificaciones de las individuales de nivel 2 son las siguientes. Categoría cadete. Segundo clasificada, Amayur Tejedor, Unión Deportiva Cultural Rochapea. Primera clasificada, Berta Sola, Club Elis San Adrián. Categoría juvenil. Tercera clasificada, Julia Río, Unión Deportiva Cultural Rochapea. Segunda clasificada, Leire Otano, Club Unión Deportiva Cultural Rochapea. Y primera clasificada, Lucía Beiste, Club Elis San Adrián. Categoría primera individual. Actúa Ander Olcoz. Pues a continuación ya tenemos a Ander en el tapiz. Muchísima suerte. Ander es un gimnasta de primera categoría. Estamos muy orgullosos de cómo se ha clasificado en el último campeonato de España. Y están aquí realizando los 5 aparatos en individual para clasificarse para la Copa de España del 2021.
con qué fuerza compite Ander, cómo nos gusta verle en el tapiz. Ander empezó siendo un niño en la gimnasia rítmica, no estaba permitido la competición masculina, y después de muchos años de lucha y de esfuerzo, pues consiguieron ya a nivel nacional poder competir en modalidad masculina. A nivel internacional aún no está permitido. A ver si pronto se consigue y no hay discriminación de sexos en el deporte. Felipe Suso. Ahora tenemos a Felipe Suso, es un gimnasta del Club Rítmica Alaya, su entrenadora es Maite Crespo. También este gimnasta subió de categoría senior a primera categoría en el último campeonato de España, y sé que está trabajando muy duro para estar a este nivel, y que Navarra tenga una participación masculina con estos dos chicos, pues es un orgullo. Pues un buen trabajo de Felipe, le he visto un poquito más nervioso. Los cabos de la cuerda no iban precisos, no ha tenido fallos de imprecisiones con el manejo de la cuerda, con los planos. Tengo que explicar que Ander y Felipe, los dos, van a representar a Navarra en la Copa de España masculina. Y entre los dos tienen que hacer los 5 aparatos de gimnasia rítmica. Ander ya está clasificado con la cinta y Felipe con el aro, pero la cuerda, las mazas y la pelota se clasifican en este campeonato. El mejor de cuerda, el mejor en mazas y el mejor de pelota será el que represente a Navarra en la Copa de España. Comenzamos con la segunda rotación. Categoría alevín. Actúa Anaitasuna. Pues continuamos con la segunda rotación de los conjuntos de nivel 1, alevín infantil. Ahora le toca el turno al Club Anaitasuna. Se hará la suma del primer pase y de este segundo pase, y de ahí da la clasificación.
Ahí le oímos aplaudir a Chari, la entrenadora. Han realizado un buen ejercicio, no han tenido ninguna falta grave de ejecución. Y para ellas hoy ya ha terminado la primera fase de la Copa de España. Esta es la primera fase. El día 29 de mayo realizarán la segunda fase. Son los conjuntos que se quieren presentar por Navarra a la Copa de España del 2021. En el último campeonato, que ha sido ahora en marzo en Valencia, en el Colonial Sport de Valencia, en marzo, el día 18, 19 y 20 de marzo, se pudo realizar por fin el campeonato que se tenía atrasado del 2020, donde Navarra se quedó tercera como comunidad. Todo un orgullo para nosotras. Categoría Alevín. Actúa Club Rítmica Alaya. Hemos visto a la gimnasta a la suplente cómo ha puesto los aparatos de reemplazo. Las suplentes en los conjuntos también tienen muchísimo valor. Se turnan para salir en caso de una lesión, o ahora mismo con toda la pandemia tenemos unos conjuntos que no han podido participar, que luego les voy a mandar un beso y las nombraré. Pues así finaliza el equipo del Club Rítmica Alaya, este conjunto en categoría Alevín. Como he dicho antes, son gimnastas súper trabajadoras, súper simpáticas y bueno, pues a ver si tienen suerte y se clasifican para la Copa de España. Cambiamos ahora de categoría y vamos a empezar la segunda rotación de la categoría infantil. Categoría Infantil. Actúa Club Rítmica Ansoain.
Pues muy bien el ejercicio que han ejecutado las gimnastas del Club Answine. Muy limpia la manera de manejar la cuerda, una técnica correcta y se han visto ellas todas muy coordinadas, estaban entre ellas, que es lo que hablábamos antes, trabajar en conjunto, hay que aprender a mirar a tus compañeras, a estar atenta para hacer los mismos pasitos, los mismos movimientos y todas al mismo tiempo. Muy bien este conjunto del Club Answine, muy bonitas. Categoría infantil. Actúa Club Rítmica Alaya. Pues este tipo de composiciones, esta expresividad que monta la entrenadora Sara Ollón, dinámicas, donde hay formaciones, hay también colaboraciones con mucho criterio. La verdad que da mucha visualidad al ejercicio, a ver cómo las gimnastas realizan cada colaboración, cada formación, y con esta música además pues anima mucho a ver a estas gimnastas cómo realizan su ejercicio.
muy buen trabajo. Categoría infantil. Actúa Anaitasuna. Ay, qué pena cómo han terminado el ejercicio con esa caída. Es complicada la composición que tienen con esos dos lanzamientos múltiples. Bueno, el resto del ejercicio ha estado pues muy bien. Han hecho la serie de saltos, las corporales exigidas en este nivel. Han hecho sus intercambios y bueno, pues se nota que las niñas pues que durante este último año ellas no han competido y se les nota un poquito, pero bueno, pues ya se irán retomando, y como cada club ha tenido sus dificultades en este año de pandemia, pues bueno, a ver, Anaitasuna se estrena hoy. Primera categoría individual. Actúa Ander Olcoz, Lagunac. Pues como os comentaba antes, la pelota es uno de los aparatos que están peleando entre Ander y Felipe para representarnos en la Copa de España individual masculino. El mejor de los dos será el que lleve la pelota al Campeonato de España.
Ay, qué pena este final de Ander. Ha intentado cogerlo en el suelo sin manos y bueno, pues se le ha escapado y la pelota ha ido fuera del practicable. Ahora la juez de línea va a penalizar ese 0,30 por salida de aparato. Se ve que Ander no se ha ido ahora muy contento, si va así como, bueno, todo serio, conociendo a Ander, estará con rabia porque es súper perfeccionista. Primera categoría individual. Actúa Felipe Suso, Club Rítmica Alaya. Pues Jennifer Alemano ya ha entregado ahora la nota de la salida de pelota. En la otra punta tenemos también a la juez Beatriz y hacen la función de controlar que los aparatos, si sobrepasan el practicable, pues penalizarlos. Aparato gimnasta. Bueno, tenemos aquí a Felipe, a ver qué tal le sale la pelota. Se ve Felipe cómo ha peleado, cómo ha luchado este ejercicio con la pelota. Yo he valorado y he visto su cara de esfuerzo, cómo se ha entregado al 100% en el ejercicio. La pena es el final, que también ha tenido ese fallo, esa caída. Las jueces le penalizarán un 0,50 por caída. Y bueno, pues a ver, entre los dos, a ver quién se lleva la mejor nota para representarnos a Navarra en la Copa de España. Categoría Junior. Actúa Club Anaitasuna.
Bueno, pues este conjunto junior del club Anaitasuna ha hecho ya su primer pase. Su entrenadora Chadi Torres nos comenta que es un conjunto que es muy trabajador, que ha respondido muy bien este año a todas las impedimentos que han tenido para poder entrenar en su club, y ese es el resultado. Aún le falta el segundo pase y bueno, pues yo creo que es para valorar, porque estas gimnastas este año pues estuvieron paradas, luego empezaron a competir, y todo esto, bueno, pues yo creo que parar bueno, pues porque te obligan, y perder físicamente lo que tenías ya adquirido, pues es complicado recuperar. Pero ahí estamos, la gimnasia navarra, luchando en estos tiempos que nos está tocando vivir. Todas las gimnastas están con la mascarilla, cumpliendo un protocolo muy exhaustivo, y estamos súper orgullosas y orgullosos de ellas. Este conjunto, quiero decir, es del Club Alaya. Han venido del Campeonato de España con una clasificación maravillosa, y ahora están luchando por clasificarse para la Copa de Conjuntos del 2021. Pues estas son las gimnastas subcampeonas de España en categoría infantil. Ahora recién, el mes pasado, terminada la competición del 2020, que no se podía realizar hasta que ahora en marzo se ha podido terminar temporada 2020. Estas gimnastas subcampeonas de España han subido ahora a categoría junior en este 2021. Les deseamos todo lo mejor. La verdad que 2 cintas y como tienen la combinación con los 3 aros, las cintas, ya hemos visto en el final del ejercicio, pues son a veces muy traicioneras, porque se le ha roto y ha tenido que sacar corriendo la cinta y coger otra. Pero bueno, esa penalización, el resto lo han hecho muy bien para estar por primera vez en categoría junior. Categoría senior. Actúa Club Rítmica Alaya.
Pues así acaba el conjunto senior del Club Rítmica Alaya. Su entrenadora Maite Resano nos comenta que les está sorprendiendo mucho cómo están luchando este conjunto. También es la primera vez que actúan como categoría senior. El año pasado fueron junior y la verdad se nota en los conjuntos cuando se cambia de categoría cómo cuesta estar al nivel, cuánto hay que entrenar, cuántas horas, y su entrenadora pues está muy orgullosa de todas ellas porque están respondiendo fenomenal a las exigencias que ella les pide. Categoría Senior, Club Anaitasuna. Pues continuamos en la categoría senior con el Club Anaitasuna. Su entrenadora Chari Torres también nos ha comentado que este conjunto han tenido muchos contratiempos, han tenido muchas lesiones y que bueno, pues que ahí están dándolo todo y superando cuando hay estas dificultades, pues superarlas como equipo. Da gusto como las entrenadoras se entregan en este campeonato. No tenemos público, echamos mucho en falta el apoyo de los padres, de la familia, de los amigos que de siempre las gradas se han llenado en los campeonatos de gimnasia rítmica y bueno, pues por las circunstancias ya sabéis que es imposible y las entrenadoras pues hacen ese papel, cubren ese papel de lo que no hay en las gradas, ¿no? Ahora mismo las dos entrenadoras de la Anaitasuna, Ana Llorens y Chari Torres, hayan estado aplaudiendo, gritándoles, animándoles y bueno, pues es algo que las gimnastas necesitan y ese apoyo moral, ese apoyo pues a la hora de competir, que como ya sabéis la gimnasia rítmica son muchas horas de entrenamiento y te lo juegas todo en 2 minutos y medio.
una caída tonta, un lanzamiento mal hecho o impreciso, pues te lleva pues todo al carajo. Pues estamos esperando a que las jueces, la verdad que el trabajo de todas las jueces son muchas horas, llevamos desde las 8:30 de la mañana aquí, en Mendillorri, y bueno, pues hay que ponerse de acuerdo, no puede haber una gran diferencia entre las notas, y cada una tiene que poner independientemente su nota y luego hacer la suma total de los 3 jurados, del jurado de dificultad, el jurado que valora la parte artística, el de 3 y de 4, y del jurado de ejecución, que son 4 jueces, que son las que penalizan cuando hay fallos técnicos, tanto corporales como de aparato. Como no lo veis desde casa, siguen las jueces deliberando. Parece que ya llegan a acuerdo. Este deporte, bueno, pues requiere saber dialogar en una mesa de jueces, saber, bueno, pues llegar a un consenso, ya que no siempre se ve todo de la misma manera, como la misma vida, ¿no? Al final cada una tiene, aunque estamos todo medido con un código de puntuación a nivel internacional, pero luego hay jueces que, bueno, pues que quizás no han visto una colaboración que vale tanto, o no valoran una recogida sin manos o fuera del campo visual. Entonces es importante, bueno, pues que cuando están con esa diferencia de notas se pongan de acuerdo. Y ahora tenemos ya al equipo, al conjunto senior del Club Rítmica Answay.
Pues muy buena actuación el conjunto de categoría senior del Club Answain con esta música flamenca. Como comentábamos antes, es muy importante interpretar la música que la entrenadora decida. La música da una gran variedad de movimientos, si es un tango, si es un flamenquito tipo este o si es un vals. Una gimnasta tiene que ser muy versátil y saber bailar y saber interpretar todo tipo de músicas. Pues seguimos esperando como anteriormente a que las jueces den la nota. Pues ya ahora que vamos a Primera continuar, categoría individual. ya Actúa la están Ander Alcoz, presentando. Lagunac. Pues ahora pasamos al aparato de mazas que tanto Ander como Felipe van a realizar, y el mejor de las dos actuaciones será el que represente con este aparato, con las mazas, en el campeonato, o sea, de la Copa de España del 2022-21. Pues esta es la actuación de Ander con las mazas. Está un poco... Es que Ander es muy virtuoso con las mazas, es muy aparatero. Y hoy está un poquito fallón, no sé, me da un poco de rabia porque Ander, a la hora de recoger, lanzar, hacer las ADs, que son las maestrías, es muy virtuoso. Bueno, ha tenido 2 fallitos aquí, se ha salido él haciendo el giro, se ha salido el practicable y la juez de línea tiene que penalizarle un 0,30. Bueno, pues a ver ahora qué nos hace Felipe con las mazas y a ver cuál de los dos va con este aparato al campeonato de la Copa de España. Primera categoría individual. Actúa Felipe Suso, Club Rítmica Alaya.
Pues muy bien, Felipe, cómo lo están peleando Ander y Felipe. Ha tenido, bueno, pues esas caídas. Es una pena porque esas caídas, la verdad que se penalizan bastante a nivel de ejecución, le bajan muchos puntos. Bueno, pues tiene una gran composición. Su entrenadora Maite Crespo la ha adaptado muy bien con la música, los golpes de la música, como él expresa. Pero bueno, pues luego hay que ejecutarlo correctamente. Entonces, pues esos fallos que lógicamente, siendo gimnastas los dos de primera categoría, con esta exigencia tan alta que tienen, pues es lógico que exista el fallo, porque es muy complicado lo que tienen que realizar, los ejercicios que les han montado sus entrenadoras. Damos paso a la segunda rotación. Categoría Junior. Actúa Club Anaitasuna. Pues ahora termina ya el segundo pase de este conjunto del Club Anaitasuna. Se realizará la suma de los dos pases y de ahí dará la clasificación para esta jornada de conjuntos de nivel 1.
Categoría Junior. Actúa Club Rítmica Alaya. Bueno, pues así termina también el club Alaya con este conjunto que acaba de subir de categoría, subcampeonas de España en categoría infantil. Sofía ha estado muy lista porque cuando se ha roto la cinta, ella ha cogido y la ha sacado del tapiz. Han cogido la cinta de recambio y la otra cinta la ha sacado, y eso no es una salida de aparato, eso es un reemplazo de aparato, que es muy diferente, eso no se penaliza.
Categoría Senior. Actúa Club Rítmica Alaya. Pues un buen ejercicio el conjunto senior del Club Rítmica Alaya. No ha habido unas faltas importantes. He visto un choque entre dos gimnastas después de hacer una colaboración, pero bueno, el resto, todo lo que ha sido lanzamientos en intercambios, lanzamientos para colaboraciones, no han tenido ningún fallo. La composición muy buena, adaptada muy bien con la música, unos golpes rítmicos muy interesantes, y yo creo que es un conjunto con un gran potencial. Categoría Senior. Actúa Club Anaitasuna.
Pues así termina el equipo senior del Club Anaitasuna. Categoría senior. Actúa Club Rítmica Ansoain. No te culpo de mi pena, no te culpo de mi mal. Te construiré un castillo con tu lágrima de sal. Dame paz y dame guerra, dame aliento, cuídame, clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel, hoy su pura y segura, lo que ayer sabía mí, yo maldigo mi cordura, palomita llévame, yo maldigo mi cordura, palomita llévame. Pues muy bien, este ejercicio del Club Answain, el equipo, la categoría senior. La verdad que la interpretan con mucha fuerza, la música la llevan muy al ritmo, las 5 gimnastas, un ejercicio bonito. Y con este conjunto finalizamos la jornada de tarde. Hemos tenido 180 gimnastas más o menos en total.
No quería dejar de saludar a las gimnastas del club Izquiza, que hoy a la tarde tenían que competir las primeras a las 3:30 de la tarde y a la mañana han confinado a una de sus gimnastas y entonces no han podido competir. Os mando un beso desde aquí a las gimnastas del club Izquiza. Mucho ánimo, sabemos que bueno, pues unas veces tocan a unos confinarnos, otros a otros y es una pena porque todo el trabajo que habéis hecho durante estos meses pues se queda sin enseñar, pero bueno, Olaya, mucho ánimo, a la entrenadora Olaya Aguirre y a toda la zona de Alsasua, que sabemos que lo estáis pasando bastante mal con los contagios. Bueno, pues aquí dejamos la retransmisión de hoy. Tenemos ahora la entrega de medallas. Solamente se van a entregar las medallas, las individuales de nivel 2. Y lo que hemos visto de los conjuntos y la clasificación de Ander y Felipe, no se entregan medallas en esta fase porque queda la segunda. Entonces se entregarán las medallas en la segunda fase. Categorías cadete y juvenil para la entrega de medallas. La entrega de medallas, como también he comentado a la mañana, pues con este protocolo que tenemos que llevar tan estricto, no se puede dar abrazos, ni besos, ni dar la mano. Entonces, el presidente de la Federación Navarra de Gimnasia, Josu Ros, entrega la medalla a la gimnasta y se la pone ella. Bueno, pues estamos viviendo competiciones muy diferentes a lo que estábamos acostumbradas, al calor del público, a los aplausos, a los abrazos entre compañeras, las entrenadoras. Y bueno, pues ahora tenemos que controlar las emociones, tenemos que respetar el protocolo y se ha cumplido a rajatabla. Llevamos aquí todo el día y excepto alguna cosita que hemos visto con llamar un poco la atención, que no se nos olvide, la mascarilla en todo momento puesto, la desinfección de manos y no compartir ni aparatos, ni material, ni nada. No se puede ni beber, comer, beber un poquito de agua sí, pero comer no, en el pabellón. Y bueno, yo creo que esto va a durar, pues nos va a durar una temporada el competir así. Pero lo más importante es que las gimnastas puedan seguir entrenando, manteniendo su forma física, las entrenadoras, los clubes. Por favor, que seamos responsables todos y podamos continuar haciendo deporte, que es lo que más nos gusta. Categoría cadete nivel 2. Segunda clasificada Amayur Tejedor, Unión Deportiva Cultural Rochapea. Y primera clasificada Berta Sola, Club Eli San Adrián. Pues enhorabuena a estas dos gimnastas. Solamente han competido entre ellas dos. Entonces, qué majas, como han sido respetuosas la una con la otra. Se han subido las dos a la vez en el podium, como lo acabáis de ver. Primera clasificada Mayur y segunda clasificada. Primera es Berta, perdón. Categoría juvenil nivel 2. Tercera clasificada Julia Río, Unión Deportiva Cultural Rochapea. Segunda clasificada Leire Otano, Unión Deportiva Cultural Rochapea. Y primera clasificada Lucía Beiste, Club Eli San Adrián.
Pues aquí vienen las 3 gimnastas de la categoría juvenil. Han subido las 3 a la vez al podium. Y están representadas 2 gimnastas del Club Unión Deportiva Rochapea en segundo y tercer puesto, Leire y Julia, y primer puesto para Lucía Beiste de Elis San Adrián. Pues con esta entrega de medallas vamos a despedirnos hasta la próxima fase de esta categoría, que será el 29 de mayo. Antes, también comentar que comenzaremos en mayo con los Juegos Deportivos de Navarra conjuntos nivel 3, 4 y 5. Lo que más deseamos es seguir compitiendo, aunque sea sin público. Nos da mucha pena, os echamos muchísimo en falta a los padres, a los amigos, estar aquí en las gradas y dándonos todo el calor que se necesita en una competición. Pero bueno, lo que he dicho antes, no quiero repetirme, pero lo importante es poder continuar practicando este deporte que tanto nos gusta y que las gimnastas y las entrenadoras no paremos y vayamos mejorando pues día a día. Creo que Navarra tiene un gran nivel de gimnasia rítmica, un nivel muy alto para ser una comunidad tan pequeña, y ahí lo demostramos en todas las competiciones nacionales. Así que sigo animando a todos los padres y madres que animen a sus hijas y agradecer también a los padres y madres que os implicáis tanto y lleváis a vuestras hijas y a vuestros hijos a los polideportivos, a los clubes, a que se entrenen y a que aprendan de esta modalidad deportiva que es tan bonita. Pues muchísimas gracias, un placer y hasta la próxima. Os saluda Cristina Jaurrieta y a mi lado Ainhoa Recalde en Megafonía. Gracias desde la parte de la Federación Navarra de Gimnasia y gracias también al Instituto de Deporte de Juventud del Gobierno de Navarra. Adiós, buenas tardes.